Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a pensar en el libro de Génesis capítulo 37. Nos habla de lo que fue José vendido por sus hermanos. Ustedes ya saben la historia. Solamente una palabrita. ¿Qué pasó allí? Nada. La envidia. Qué curioso. Qué sencillo de entender. Aquí no se necesita filosofía ni teología. Aquí se necesita simplemente el sentido común, que a veces es el menos de los sentidos que utilizamos. Es el menos común. Pero el sentido común nos dice que Dios nos está hablando que incluso en las mejores familias siempre hay gente envidiosa. Y si eso es en la familia, ¿cómo será en la iglesia, no? Ya en grande, si aquí en la familia es a nivel pequeño, en la iglesia es... Claro, en esta iglesia no, me imagino yo. En otras iglesias, ¿verdad? Pero Dios nos dice que tengamos cuidado, porque la envidia lleva a destruir al hermano, a acabar con el hermano. Pero ojo, Dios es tan sabio que al final con la envidia no se destruye el que supuestamente iban a destruir, a matar, que era José. Con la envidia ellos mismos se echaron cuchillo. Y como José fue capaz de vivir ese momento de fe, confiando en Dios, vivió un momento duro, porque la envidia es fuerte y hace pasar por, lo tiraron a un hueco y lo vendieron. ¿Se imaginan eso, lo que sufrió el pobre José? Pero al pasar todo eso con fe, logró llegar en Egipto a ser el segundo, o sea, después del faraón, él al mando. Y al revés, aquellos que envidiosos, que pensaban destruir, matar al otro, llegaron sometidos a sus pies. Pasaron hambre, a punto de morir, y tuvieron que llegar a pedir cacao a los pies de aquel que ellos habían sometido. En castellano, Dios nos dice, nunca ustedes se desesperen cuando haya dentro de la iglesia o dentro de la familia, dentro del trabajo, la comunidad, alguien que los envidie, que los humille, que los desprecie, los maltrate y quieran hasta quitarle la vida. No se preocupen. Sepan que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que Él saldrá en su debido tiempo a su defensa. Y que cuando la vida dé vueltas, porque la vida da vueltas, cuando dé vueltas, Dios lo ensalzará. ¿Recuerdan? Al que se humilla, Dios lo enaltece. Y al que se enaltece, Dios lo humilla. Llegaron a los pies de José a pedirle que le ayudara. Y gracias a la fe de José, ellos pudieron vivir y aprendieron la lección. Nosotros no deberíamos pasar por ahí para aprender la lección de no envidiar al otro, de no tratar mal al otro, de no buscar el mal ajeno. Pero lo que sí deberíamos aprender es que donde vayamos vamos a encontrar gente envidiosa, gente capaz de humillar, maltratar, someter, incluso matar al otro. Pero que Dios le da la victoria y eso es lo que nos importa. Bueno, ahora sí vámonos con el Evangelio. Era una palabrita de allí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo... Si quiere pasa por aquí, por este lado. Por aquí. Aquí. Eso, ahí, pásame la agüita ahí. Mateo 21, 33 al 43, 45 al 46. Ese es el Evangelio de hoy. A mí me llama la atención, ustedes lo escucharon, cómo el dueño alquila y le da a cargo, usted va a trabajar estas tierras. Y resulta que después que les dio las tierras, estos sinvergüenzas, en vez de cooperar para poner lo que habían cosechado, vamos a partirlo, vamos a ver cómo hacemos, se quisieron agarrar las tierras a los machos y no quisieron entregar nada. Y dice, pues como no quisieron a los sirvientes entregarle el producto de la tierra, vamos a mandar al hijo. Y cuando vieron al hijo, este es el heredero, vamos a matarlo. Quisieron destruirlo. Y Jesús en su palabra nos muestra que ese hijo es él. Y que esos verdugos que quieren sacar a Jesús del camino para quedarse con la herencia, somos ustedes y yo, que en el mundo en que vivimos, que no nos pertenece a nosotros, que es de Dios y que Dios nos lo ha prestado para que nosotros vivamos, que un día llegamos a este mundo y un día nos vamos y el mundo continúa, porque no nos pertenece. Solamente venimos a trabajar en este mundo para ganarnos la salvación, para servirle a Dios, porque para eso nos contrató, para que viniéramos a servirle. Llega el momento en que usted y yo nos aferramos tanto a este mundo que nos olvidamos que el dueño es Dios, que tenemos que entregarle cuentas a Dios. Y lo que es peor, queremos sacar a Dios del camino. Este es el heredero, vamos a matarlo. Este es el hijo del dueño, vamos a matarlo.
Una locura. Y entonces Jesús dice, ¿qué creen ustedes que hará? ¿Qué creen ustedes que hará el dueño? Sin duda, los aniquilará. Entonces Jesús nos hace ver que ustedes y yo, en el mundo, de los hogares hemos sacado a Dios. De los colegios hemos sacado a Dios. De las universidades, del trabajo, de la vida hemos sacado a Dios. Lo hemos destruido, lo hemos acabado. Pero me llama la atención el versículo 42. De todo esto me llama la atención el versículo 42. Mateo 21, 42. Y ahí me quiero centrar para que ustedes descubran lo que Jesús dice. Cuando usted y yo sacamos a Dios del camino, ¿qué pasa? Versículo 42. Jesús agregó, ¿no ha leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Ah, bárbaro. ¿Qué se nos va a quitar? ¿Qué se le quitará? El reino de los cielos. Léalo, léalo. ¿Se le quitará? El reino de los cielos. Y ahora yo les digo. Y será entregado. No, ahora yo les digo a usted. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos. ¿Por qué se les quitará el reino de los cielos? Ah, porque la piedra importante fue desechada. Porque hemos sacado a Dios del camino. ¿Qué estamos perdiendo? El reino de los cielos. Estamos transmitiendo a través del internet también. Y debo decirle al mundo que este es el retrato vivo de los hombres en pleno siglo XXI. Los gobiernos del mundo quieren hacer lo que se llama, no sé si ustedes han escuchado, nuevo orden mundial. Y nuevo orden mundial significa que antes el orden que existía era uno, ahora hay un nuevo orden. El orden que existía antes era el orden que Dios había establecido en su palabra, en sus mandatos. Ahora hay un nuevo orden. No es lo que Dios diga, sino lo que digan los hombres. Y eso se llama nuevo orden. ¿Y qué significa mundial? Que eso se tiene que hacer en todas partes. Y el que no esté de acuerdo, entonces lo van a mofar, lo van a destruir, lo van a criticar, lo van a sacar del camino o hasta lo van a matar. Y ahí usted y yo nos vamos a enfrentar a esa realidad. O somos de Dios, o buscamos trabajar para las cosas de Dios, o vamos a perder el reino de los cielos. Cristianos que me escuchan, a ustedes y a mí nos pertenece el reino de los cielos. Jesucristo nos lo ha ganado. Y hemos venido a este mundo para ganarnos ese reino de los cielos. Para eso nos ha contratado Dios. Hace 100 años ustedes no existían, yo tampoco. Y de la nada, Dios nos llamó en la existencia y nos contrató para que viniéramos a este mundo, para que sirviéndole a Él y a los hermanos nos ganáramos el reino de los cielos, observando sus normas, sus leyes, el orden que Él había establecido, los principios cristianos que Él dejó. Ahora en el nuevo orden los principios no son los principios cristianos, los valores no son los valores cristianos. ¿Se acuerdan que antes en las escuelas se hablaba de valores cristianos? Ahora no se hablan de valores cristianos, ahora se hablan de valores. ¿Le quitaron la palabra? Cristiano, porque ahora son los valores del nuevo orden mundial, no los valores de Cristo, los valores cristianos. La piedra más importante, los constructores la desecharon. Desecharon los valores cristianos. Se está construyendo un mundo, se está edificando un mundo sin valores cristianos. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular, lo sabemos nosotros. Y hoy el Señor dice, no se dejen robar el reino de los cielos, porque se les puede quitar. ¿Cuándo? Cuando ustedes y yo desechemos la piedra que han desechado los grandes constructores. No podemos caer en la misma. Hoy el llamado que Dios nos hace en su palabra es, no caigan en la misma del mundo. El mundo ciertamente vive sin Dios, pero ustedes y yo tenemos que vivir con Dios. El mundo quiere un nuevo orden y usted y yo nos mantenemos con el orden de Dios. Para que ustedes vean, la gente para engañar a los otros dice, esto es algo normal. Así engaña a la gente. Por ejemplo, hoy es algo normal casarse un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, es algo normal. Alguien matar a otro, una mujer abortar, eso es algo normal para el mundo.
pero eso no es normal. Eso es algo común, pero no normal. Normal es algo que está en la norma, y en la norma no está eso. Dios no dejó esa norma, entonces no es normal. Pero todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, es algo común, pero no normal. Lo normal es el matrimonio. Hoy nadie quiere casarse, pero eso es lo normal, pero no es lo común. ¿Por qué es lo normal? Porque Dios lo dejó en sus normas. No, la gente no se quiere casar porque dice, no, casarme yo ahora. ¿Por qué no se casan? No, porque ¿para qué nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos a amarrar? Pero eso es algo normal. Dios lo dejó en sus normas. Que no sea común es otra cosa, porque la gente no se quiere casar y vive arrejuntado, es otra cosa. Pero tenemos que distinguir entre lo normal y lo común. Lo normal es cuando usted hace lo que Dios mandó, o sea, le entrega cuentas a Dios de ese terreno, de ese campo que Dios sembró y lo puso a usted a cuidar de él, y ahora espera frutos. ¿Y qué fruto está dando? Y dice, si usted no da frutos de creyente, si usted no da frutos de fe, de verdadero cristiano, usted perderá el reino de los cielos. Se le dará a otro. Muy católico, muy cristiano. ¿A mí qué me importa? Lo importante es que usted y yo tengamos en cuenta quién es Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra más importante, o sea, el centro del cristianismo, el centro de la vida cristiana, Jesucristo. Y si usted y yo vivimos sin Él, vamos a perder todo. Bien, pero usted y yo podríamos decir, búsquenme primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Usted y yo podríamos decir, pero es que yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo no he desechado a Cristo, porque yo creo en el Señor, yo sé que Él es Dios, yo sé que Él vive, yo sé que está conmigo, yo le oro, Perfecto, pero ahora la pregunta es, ¿sabe cuándo se desecha, se tira a la basura la piedra angular? La misma Biblia dice las dos cosas. Dice, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Pero ahora dice, ¿cómo es que se desecha la piedra? La piedra es Cristo. ¿Cómo se desecha? Y vamos a analizar si usted y yo la estamos desechando, rechazando. ¿Qué dice San Pedro? Mira de Pedro 2:8 en adelante. 2:8, versículo 8. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Está hablando que Cristo es la piedra, la que desecharon los constructores, porque la gente tropieza en esa piedra y los hace caer. Vamos a ver cuándo tropiezan en esa piedra. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. ¿Cuándo desechamos la piedra? ¿Cuándo tropezamos con esa piedra? ¿Otra vez? Cuando se niegan a creer en la palabra. ¡Ah, bárbaro! Respiren profundo. Ahora viene la pregunta. El mundo de hoy ya sabemos que choca contra esa piedra, que le importa un comino la palabra de Dios, que la han desechado. Y eso no sería mayor problema. El problema es si ustedes y yo, cristianos, creyentes, estamos tropezando con esa piedra. ¿Cuándo tropezamos con la piedra otra vez? Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. ¡Ah, bárbaro! Deberíamos afirmarnos nuestra fe en la palabra. ¿Alguna vez ustedes ven los videos? Levanten la mano los que ven los videos por YouTube. Ven, muy bien. Los que no lo ven, busquen Padre Luis Toro. Y le dan me gusta y se suscriben y los comparten y ¿verdad? Le dan la manito. Así evangelizamos. Pero ustedes verán que no les voy a predicar ni una vez en la vida, hasta que me muera, Dios mediante, sin predicarles la palabra de Dios. Eso no lo esperen de mí. Siempre estaré con capítulo y versículo y va a la otro que lea, si hay la opción. ¿Para qué? Para que ustedes no tropiecen con la palabra y para yo no tropezar con la palabra. Porque la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Ahí deberíamos estar fundamentados. Y dice, ¿cuándo tropieza la gente con la palabra? Cuando se niegan a creer en la palabra donde deben estar fundamentados. Católicos, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ustedes ven lo lindo de los videos. ¿Por qué les llaman la atención a ustedes los videos? ¿Por este físico? De verdad que no. Hay mejores. ¿Saben qué les llama la atención a ustedes? Que están sustentadas
en la palabra. Y cuando está sustentado en la palabra, ustedes verán que la gente puede maldecirme, mentarme la madre, mandarme para el infierno, pero no me pueden refutar. Porque está sustentado sobre la palabra. Ahí deberíamos estar sustentados. Y todos los católicos, por ser la iglesia de Cristo, deberíamos estar sustentados en la palabra, conocer la palabra, amar la palabra. Cada católico debería haber leído la Biblia muchas veces. ¿Y cuál es la realidad? Que aquella gente que no vino, los que no vinieron, ustedes no, los que no vinieron, se van a morir y no han leído la Biblia. Se niegan a creer en la palabra, se niegan a sustentarse en la palabra, a alimentarse de la palabra. ¿No recuerdan que un día Jesús lo dijo y se lo dijo precisamente al diablo? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que no entienden de eso? Díganmelo, ¿qué es lo que no entienden? Más claro no puede existir. Pero el mundo de hoy nos hace tropezar con la palabra. No nos permite leer la palabra. Estamos ocupados en muchas cosas. El internet, el celular y otras cosas nos han robado el tiempo para leer la palabra. No hay tiempo. Hay familias que no tienen la Biblia en la casa, mucho menos leerla. Están tropezando con la palabra al no querer creer en esa palabra. Tenemos un reto. En el mundo en que vivimos, tenemos que estar firmes en la palabra porque ahora, incluso dentro de la misma iglesia, hay variedad. Uno dice una cosa, otro dice otra. Cosas incluso opuestas. Y usted dice, ¿y a quién le creo? Y voy a hablar en pasito a pasito para que no me escuchen los padres. Pero hay sacerdotes que dicen una cosa y otros sacerdotes que dicen otra. ¿Oh, no? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le creo? Si estuviéramos sustentados en la palabra, veríamos con claridad, aquí así, ya. Estos días me da muchísima risa. Llegó un misionero, de esos que van a evangelizar casa por casa. Me dijo, padre, tengo un dilema, tengo un problema. ¿Cuál? Digo que yo siempre había predicado el evangelio que dice que Jesucristo multiplicó los panes, que fue capaz de 5 panes alimentar 5,000 personas y que quedó más bien. Y le dije, ¿cuál es el problema? Digo, bueno, que el domingo fui a misa y el padre dijo que eso era mentira, que Jesús había multiplicado los panes. Que allí lo que pasó fue que no había pan y Jesús dijo, bueno, no hay pan, vamos a darle pan a esta gente. Y uno dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Otro por allá dijo, bueno, aquí hay uno que tiene 10 panes. Aquí otro buscando por allá y trajeron. Y todos hicieron panes y sobró más bien panes. Pero Jesús no multiplicó los panes. Entonces le dije, ay, ¿qué pasó? Dije, pues ahora, padre, yo estoy confundido. Le digo, ¿cuál es la confusión? Yo tomándole el pelo, ¿cuál es la confusión? Digo, la confusión es que ahora no sé qué creer. ¿Jesús multiplicó los panes o no los multiplicó, padre? Por favor, dígame. Le dije, ¿qué dice la Biblia? Dije, pues la Biblia dice que Jesús los multiplicó. Yo le dije, ¿y entonces cuál es el problema? El problema es que yo no sé a qué creer, porque el Padre dice que Jesús no lo multiplicó. Y le dije, ¿y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús lo multiplicó. Yo le dije, entonces, si la Biblia dice que Jesús lo multiplicó, ¿cuál es el problema? Digo, que es que el Padre dice que no lo multiplicó. Yo le digo, pero entonces, no veo el problema. Usted, a ver, ¿quiere creerle a Cristo o le quiere creer al Padre? Eso es tontería suya, eso es problema suyo. No, para mí no es problema. Si la Biblia dice que Jesucristo multiplicó los panes, yo le creo a Cristo y pare de sufrir, ya no tengo problema. Pero cuando usted no quiere creer en la palabra, sufra. Tropieza con la palabra y pierde la fe. Queridos hermanos, ahorita en el mundo que estamos, el diablo ha querido tomar incluso dentro de la iglesia muchos ministros para hablar barbaridades en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia es clara, la doctrina de la Iglesia Católica es clara y fundamentada en la palabra de Dios. Hay algunos ministros que no la conocen y hay algunos ministros que están en contra de eso. Y usted tiene que tener la capacidad de ver qué enseña en la iglesia y tiene que estar sustentado su fe en la palabra de Dios, de modo que usted diga lo que él está diciendo. Pues. Yo tuve un maestro. Yo recuerdo que había un maestro, era un teólogo de la teología de la liberación. Y entonces el maestro decía, eso de los sacramentos es mentiras. Cristo no dejó ninguno sacramento. Y él era profesor de nosotros. Imagínense usted. Y Cristo no dejó ninguno sacramento. Eso es mentira, eso no aparece en la Biblia, que la confesión, que la Eucaristía, eso es pura mentira. Eso no aparece en la Biblia. Pido la palabra. Señor, si usted no sabe dónde dice, yo sí sé dónde dice en la Biblia que
que Cristo dejó estos sacramentos. ¿Y dónde lo dejó? Dice, aquí el maestro soy yo y usted es el alumno. Si usted en el examen me coloca cualquier otra cosa, yo lo raspo. O usted en el examen me tiene que colocar lo que yo digo y punto. ¿Entendido? Los chamos me decían, lo van a raspar, toro. Vamos a ver. Vamos al examen. Hábleme sobre el sacramento de la confesión. Y yo colocaba, según mi maestro, que es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos el día que se muera, la confesión no existe en la Biblia y es normas de la iglesia. Pero según Jesucristo, que es mi Dios y Señor, dejó en la Sagrada Escritura, en el capítulo tal, versículo tal, esto. Y dice esto, capítulo tal, versículo tal. Y ella decía, hábleme sobre la Eucaristía. Según mi maestro, que es un mortal, dice esto. Según la Biblia, dice esto. Y el hombre se moría de rabia, pero no me pudo raspar. Porque yo le colocaba lo que decía el maestro. Y él decía, el que no coloque lo que yo le diga, pues yo le colocaba lo que él decía. Pero luego le agregaba lo que la Biblia decía. Y no me tambaleó mi fe, porque la tenía sustentada en la palabra de Dios. Aquí entre nos, católicos, llegó la hora de sustentar la fe en la palabra de Dios, y si no, mañana vamos a sufrir. Porque hoy tenemos un párroco, mañana tendremos otro. ¿Y qué tal? Que nos llegue uno que no conozca la doctrina, que los hay. Que los hay. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso yo les invito a aferrarnos. Hay un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está explicada la doctrina de la Iglesia. Aférrense, ahí está explicado. Que hay quienes lo creen y quienes no lo creen, es un problema de ellos. Pero esa es la doctrina de la Iglesia. Y usted observa que ese libro es tan completo que pone hasta citas bíblicas, todo el fundamento bíblico. Léanlo. Y váyanse a la Biblia para que ustedes se den cuenta que la Iglesia Católica no nos enseña mentiras. Nos enseña todo sustentado en la palabra de Dios. ¿Y por qué usted y yo no nos basamos en eso? ¿Por qué nos sustentamos en eso? Para tener una fe sólida. Pero dice Jesús, cuidado, el peligro es que van a tropezar en la piedra. ¿Cuándo? ¿Otra vez? ¿Cuándo? No me diga que la escondió. Usted como que no ha visto mis videos, ¿no? Primera de Pedro, ya vamos como en el 9. 2.9. Primera de Pedro 2.9. Entonces, ¿cuándo? Pero es que a mí me gusta porque si yo lo digo, son palabras mías de yo. Pero si ella lo lee, listo. ¿Cuándo van a tropezar? Vamos a ver. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Ahí deberíamos afirmarnos. Por eso yo tengo el gozo de leer la palabra y sustentarme en la palabra. Lo disfruto yo. Yo cuando les predico a ustedes no les predico cosas que a mí me enseñaron. Yo predico cosas que he vivido, que la Santa Madre Iglesia me ha expuesto. Yo las he agarrado, me he ido a la palabra, me las he comido, las he saboreado. Por eso ustedes verán que me quedan aquí en la mente, ¿verdad? ¿Por qué me quedan en la mente? Porque resulta que yo me pongo a leer la palabra de Dios y cuando la encuentro y digo, esto sí está sabroso. Me la saboreo como cuando usted se encuentra una heladería. Yo no sé cómo que dicen aquí la heladería. ¿Cómo es una? ¿Heladería también? Bueno, donde venden esos helados ricos. Helado, ¿cómo que le dicen? No, donde come helado uno. ¿Neverías? ¿Neverías? Bueno, eso. Bien sabroso. Y usted dice, en tal parte venden unos helados más ricos. Y se graba la dirección. Porque le gustó. Así me pasa a mí. Yo me comienzo a disfrutar. Y entonces digo, uy, esto está rico. Lo disfruto. Me fascina. Y yo quisiera que ustedes hicieran lo mismo. No se trata de memorizar. Se trata de gustar, saborear. Se trata de dejarse impactar por la palabra. Se trata de dejar que Dios vaya moldeando mi mente y mi corazón. Que quede impresa en mi corazón la palabra de Dios. De eso se trata. Y si no lo hacemos, San Juan capítulo 12, versículo 47, Jesucristo dice que si usted y yo no lo hacemos así, si no leemos su palabra, no creemos su palabra, vamos a rechazar a Cristo. ¿Cuándo? Cuando rechazamos su palabra. Lo dice Pedro, ahora lo vamos a decir, escuchar del labio del mismo Jesús. San Juan 12, 47 en adelante. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza... La palabra clave. La piedra que rechazaron los constructores, ¿se acuerdan? Ha llegado a ser la piedra angular. Tropiezan con esa piedra cuando no creen en la palabra. Ahora él dice, el que me rechaza, repítalo. El que me rechaza. ¿Ustedes quieren rechazar a Cristo? Aquí dice cómo se rechaza a Cristo. El que me rechaza. Y no recibe mi palabra.
yo lo veo tan claro. Yo no sé si ustedes no lo ven, pero yo lo veo tan claro. Por eso es que yo leo la Biblia. Por eso es que saboreo la Biblia. Porque no quiero rechazar a Cristo. Y por eso les predico a ustedes la palabra de Dios, porque yo no quiero que ustedes rechacen a Cristo. Otra vez. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Ah, bárbaro. Estaba escrito que Jesucristo multiplicó los panes. ¿Por qué usted no lo creyó? ¿Se acuerda del misionero que estoy contando? Eso es problema suyo, ahí estaba escrito. Estaba escrito no robarás, ¿por qué roba? Estaba escrito no se embriague, ¿por qué se embriaga? Estaba escrito no mentir, ¿por qué miente? Estaba escrito, eso estaba escrito, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo escuchó? Ah, porque no tenemos tiempo para leerlo, ese es un gran problema. Y voy a terminar. Dice ahí mismo en el capítulo 8, versículo 47, dice, ¿quién es el que no lee la palabra? El que rechaza a Cristo, el que rechaza su palabra lo rechaza a él. Pero ¿quién es? ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la gusta? Vamos a ver. 8:47 de Juan. Estamos. Juan 8:47. Ahí nos dice el Señor, ¿quién es el que no quiere gustar la palabra? ¿Por qué no la gustamos? ¿Por qué hay católicos que no leen la palabra? ¿Por qué? Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Bárbaro. Si ustedes no las escuchan, Porque ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Qué es lo que no entienden de eso? ¿Qué es lo que no entienden? Y el que la escucha, otra vez, el 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Yo lo entiendo clarito. Yo lo veo clarito. Yo no necesito lentes. No necesito la lupa porque no la traje. Yo lo veo clarito. Yo no sé por qué ustedes no lo ven. Por eso es que yo leo la Biblia. Por eso es que les predico la Biblia. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios lee, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no lo hacen, es porque no son. Voy a hacer un examen. Levanten la mano. No, mejor no la levanten. ¿Quién de ustedes no lee la Biblia? O mejor, ¿quién de ustedes lee un capítulo diario, aunque sea de la Biblia? Ese es de Dios. ¿Quién de ustedes no la lee? Están desechando la piedra angular. La piedra que el mundo ha desechado, ustedes también, por eso se les quitará el reino. Digo Cantinflas, he dicho, caso cerrado.